Eran las 2:47 de la tarde de un martes soleado cuando escuché el maullido. No era un maullido cualquiera, era el tipo de sonido que te atraviesa el pecho y te hace detener lo que sea que estés haciendo. Me levanté del sofá, caminé hacia la puerta de entrada y cuando la abrí, lo que vi me dejó completamente paralizada. Allí estaba él, sentado perfectamente en el centro de mi tapete de bienvenida como si hubiera estado esperándome toda su vida. Un gato blanco y negro con los ojos verdes más intensos que jamás había visto, brillando como joyas bajo la luz brillante del mediodía. Su pelaje resplandecía bajo el sol, pero no se movió ni un centímetro cuando abrí la puerta. Simplemente me miró fijamente y en ese momento, algo dentro de mí supo que nada volvería a ser igual. Si estás viendo esto y aún no te has suscrito, te estás perdiendo historias que demuestran que los milagros ocurren cuando menos los esperas. Porque lo que pasó después de esa noche cambió mi vida de formas que nunca imaginé posibles. Me arrodillé frente a él y en ese instante pude ver cada detalle. Su pelaje blanco estaba manchado de barro. Las manchas negras en su cara formaban un patrón casi simétrico, como una máscara perfectamente diseñada. Sus bigotes goteaban agua de lluvia, pero esos ojos verdes nunca dejaron de mirarme. No con miedo, no con desesperación, sino con algo que solo puedo describir como reconocimiento. Como si dijera, al fin llegaste. ¿De dónde vienes?, susurré extendiendo mi mano lentamente. La mayoría de los gatos callejeros hubieran salido corriendo. Él no lo hizo. En su lugar se inclinó hacia adelante y presionó su cabeza contra mi palma, comenzando a ronronear tan fuerte que pude sentir las vibraciones subiendo por mi brazo. Era un ronroneo desesperado, cargado de alivio, de gratitud, de súplica silenciosa. No podía dejarlo allá afuera. Aunque era una tarde soleada, este pequeño ser se veía exhausto. Claramente había caminado mucho y acababa de elegirme de entre todas las puertas de la vecindad. Lo cargué con cuidado, su cuerpecito delgado temblando ligeramente contra mi pecho, y lo llevé adentro. En el momento en que cerré la puerta detrás de nosotros, él dejó escapar un suspiro tan humano, tan lleno de emoción, que sentí un nudo en la garganta. Lo limpié suavemente con una toalla húmeda, cada pasada revelando más de su belleza oculta bajo el polvo del camino. El blanco de su pelaje era puro como la nieve, las manchas negras distribuidas artísticamente por su cuerpo como pinceladas de un artista abstracto. Pero lo que más me impactó fueron sus ojos, verdes con destellos dorados cerca de las pupilas, llenos de una inteligencia que parecía casi imposible. Esa primera noche fue reveladora. Preparé un plato con atún, esperando que se lanzara sobre él como cualquier gato hambriento haría. No lo hizo. Se sentó frente al plato, me miró, luego miró la comida, luego otra vez a mí. Estaba esperando permiso. ¿Cuánto tiempo llevabas esperando que alguien te cuidara, pequeño? Está bien, le dije suavemente. Es para ti. Solo entonces comenzó a comer, despacio, con una dignidad que rompió algo dentro de mí. Decidí llamarlo Sombra, porque a pesar de su pelaje blanco y negro brillante, se movía por mi casa como un fantasma elegante, y porque algo me decía que él había estado en las sombras esperando este momento durante mucho tiempo. Pero aquí viene la parte que todavía me hace cuestionar todo. Al tercer día, mientras revisaba los grupos de Facebook de mascotas perdidas en mi área, encontré algo que me heló la sangre. Una publicación de hacía exactamente 6 meses. Una familia buscando desesperadamente a su gato blanco y negro con ojos verdes. El nombre era diferente, la foto un poco borrosa, pero los patrones de manchas coincidían perfectamente. Vivían a 15 kilómetros de distancia. Mi corazón se dividió en dos. Una parte de mí gritaba que debía contactarlos inmediatamente. La otra parte, la egoísta, quería fingir que nunca vi esa publicación, porque en solo 3 días, Sombra había llenado espacios en mi vida que ni siquiera sabía que estaban vacíos. Las mañanas solitarias ahora incluían su ronroneo suave mientras preparaba café. Las noches silenciosas se habían transformado en sesiones de juego con una bolita de papel que él perseguía con una alegría contagiosa. Pero hice lo correcto. Les envió un mensaje con fotos de Sombra tomadas bajo la luz natural que entraba por mi ventana. La respuesta llegó en menos de 5 minutos. ¡Es él! ¡Es Nieve! ¡Nuestro bebé! Acordamos encontrarnos al día siguiente. Esa noche no pude dormir. Sombra,
o Nieve, dormía acurrucado en mi pecho, ajeno a la tormenta emocional que se desarrollaba en mi mente. Lo había tenido por 4 días. Ellos lo habían tenido por años. Yo era la extraña en esta ecuación. Pero cada fibra de mi ser gritaba que esto no era una coincidencia, que él había venido a mi puerta bajo ese sol brillante por una razón. El encuentro fue surreal. La familia llevó con transportador, juguetes viejos, su manta favorita. La hija, una niña de unos 8 años, tenía lágrimas en los ojos. ¡Nieve!, gritó cuando lo vio. Esperé su reacción con el corazón destrozado. Sombra los miró. Reconocimiento definitivo brilló en sus ojos. Pero entonces hizo algo que nadie esperaba. Se dio vuelta, caminó directamente hacia mí, se sentó a mis pies y me miró con esos ojos verdes imposibles. No con confusión, no con miedo, sino con decisión. «No entiendo», murmuró el padre. «Él nunca fue así con extraños, nunca». La madre se arrodilló, intentando llamarlo con su nombre antiguo. Sombra presionó su cuerpo contra mi pierna. El mensaje era claro como el cristal. Pasamos 2 horas hablando. Me contaron cómo Nieve había escapado durante una mudanza caótica, cómo habían buscado durante meses, dejando comida, poniendo carteles, revisando refugios, cómo eventualmente tuvieron que aceptar que tal vez nunca lo encontrarían. Y luego me contaron algo que lo cambió todo. La niña había rogado por ese gato durante años. Cuando finalmente lo adoptaron de un refugio, él había sido distante, nervioso, nunca realmente conectó con la familia como esperaban. Lo querían, por supuesto, pero admitieron que siempre sintieron que Nieve estaba esperando algo o a alguien más. Aquí es donde esta historia se vuelve increíble y desgarradora al mismo tiempo. Después de ver la conexión innegable entre Sombra y yo, después de ver cómo él activamente me elegía sobre ellos, tomaron una decisión que todavía me hace llorar de gratitud. «Él te eligió», dijo la madre con lágrimas en los ojos. «Llevamos meses preguntándonos si estaba bien, si era vivo, si era feliz. Ahora lo sabemos. Y si él decidió que tú eres su persona, ¿quiénes somos nosotros para discutir?» Se fueron con el transportador vacío. La niña me hizo promesa de que le enviaría fotos cada semana. Acordé que podían visitarlo cuando quisieran, pero Sombra se quedó conmigo, donde él había decidido que pertenecía. Han pasado 5 meses desde esa noche lluviosa. Sombra duerme todas las noches acurrucado contra mi cuello. Su ronroneo es lo último que escucho antes de dormir y lo primero que escucho al despertar. Ha ganado peso saludable. Su pelaje brilla como seda bajo la luz y esos ojos verdes todavía me miran como si yo fuera su milagro personal. La familia cumplió su promesa de visitarlo. Y aquí es lo más hermoso. Cuando vienen, Sombra es amigable, cariñoso incluso. Pero en el momento en que se van, vuelve directamente a mí como si dijera, ellos son buenos, pero tú eres mi hogar. Lo que aprendí de todo esto es algo que necesito que entiendas. Si alguna vez un animal aparece en tu puerta, no es casualidad, no es coincidencia. Ellos eligen, ellos saben, de alguna manera, a través de instintos que nunca comprenderemos por completo, ellos reconocen a su persona. Entonces, aquí está mi pregunta para ti, y quiero que realmente pienses en esto antes de responder en los comentarios. ¿Crees que los animales tienen la capacidad de elegir conscientemente a su humano? ¿O simplemente fue que Sombra buscaba cualquier refugio esa tarde soleada y yo simplemente fui la primera puerta que abrió? Porque honestamente, después de vivir esta experiencia, ya no estoy segura de qué creer. Y necesito saber qué piensas tú.